Don Julián viene siendo como una especie de nuestro auxiliar nuestro profesional. consultor jurídico. Nuestro consultor jurídico. Y no solo jurídico, porque al tener esa relación y al Julián siempre ser de este equipo, porque por el momento él coge una vacacioncita. Te quiero decir Pero que él- también soy asesor de mujeres y todo eso. Porque a usted le gusta mucho ese tema. Pero Y vea, perdone que le corte. usted vino a insultarme, hoy fue. No, yo no quiero que Chía te espere como un bate. Mínimo. No, Como- doña Chea no es ya de está- esa, don ya está Julián. curada. Ya ¿Cómo doña Chea está siendo feliz, Como le que es lo más importante. como le dijeron a un amigo mío, un día lo puse aquí a bailar con una vedette que había. Yo le llamé, ven el teléfono, y dije yo, ¿cuándo? Y cuando llegó a la casa, él tiene su costumbre igual que tú, es una persona de alta alcurnia. Le dijo, ¿qué pasó? No veo aquí el vino y la cosa. Dile a la bailarina que venga a ponerte. Entonces, yo que estoy pensando que tú lo que estás como queriendo provocar, que a mí me retiren el juguito, la ensalada. Y eso. No, hombre, No, no. no. Doña Chea es más que eso. Chía está por encima de Ve. todo eso. Pero bueno, Julián, qué interesante es que Julián está por aquí con nosotros y que podemos abordar esta tarde un tema tan interesante, Grisel. Así es, se está hablando mucho en los últimos días de la situación laboral de las empleadas domésticas de los hogares. Y queremos hablar con Julián al respecto de este tema. ¿Qué es lo que está pasando, don Julián? ¿Por qué vuelve a la palestra el tema de la situación de las trabajadoras domésticas en la República Dominicana? Bien, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, se entiende por doméstica o domésticos Que son menos los hombres, Sí. por no decir todo pocos. aquel que realiza un trabajo en el hogar. Y ahí viene el término, la palabra doméstico. Puede ser una persona que cocina, que lava, puede ser una persona que hace las actividades de protocolo de una casa, ¿Las niñeras entran ahí? la niñera. Sí, sí. Entran algunas cosas en conflicto, como puede ser una enfermera para Ajá. una persona, si eso no lo es doméstica, tiene una labor definida. El jardinero entra, el chofer del hogar entra. Entonces, las domésticas reúnen en su accionar los mismos elementos constitutivos de un contrato de trabajo. Por eso el Código de Trabajo Dominicano, en 8 artículos que destina a las domésticas, habla del contrato de trabajo, porque está la prestación del servicio, una remuneración y está la subordinación jurídica que tú tienes que hacer lo que te dice en la casa. Ahora, las domésticas para mí es parte connatural de mi vida. Claro que sí. Yo no hago mi vida cuando hay una soledad con la inasistencia o la no presencia de una doméstica en mi hogar, en mi casa. Para mí hay un vacío. Yo necesito tener la presencia, sentir la presencia. Sobre todo si ya tiene tiempo en la casa. Exacto. Eso significa que tienen un respeto por mí extraordinario. Y soy de los que no puedo escatimar ningún esfuerzo por los derechos de las Y como domésticas. usted, somos muchos los que necesitamos Entonces, este servicio el y lo problema hacemos. entra en algo porque es un tema muy complejo en toda América Latina y el mundo. Para venir aquí volví a repasar. Sucede que las domésticas no están en una actividad productiva por parte del empleador, pero tampoco dejan de ser motorizadores Sí. de esa persona que sale de la casa Claro, a realizar claro. una actividad productiva. ¿Qué ocurre? El ministro de Trabajo hace alusión a al convenio número 189 de la OIT, que fue ratificado por el Estado Dominicano en agosto del 2013. 2003. 13. 13. O sea, después del Código de Trabajo. Pero sucede que ese convenio dan a entender
que está vigente. Existe como ley, porque tan pronto es ratificado, es una ley. Sí. Pero su puesta en movimiento, su ejecución, está supeditado a de condicionantes que impone el convenio. ¿Cuál? El consenso, el debate, el acuerdo entre las partes, entre el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, todo consejo que haya o asociación de empleadores domésticos y toda institución sindical por parte de la doméstica o las centrales sindicales del país. Eso no se ha hecho. Ahora el ministro, yo creo, partiendo del buen deseo, trae a colación una resolución que presenta determinados derechos a favor de las domésticas, partiendo de que es un contrato de trabajo. En principio, lo veo bien, pero eso va a motivar lo que no se ha hecho a todo lo que está en el convenio 189, que es una joya. Ahora bien, yo invito al Ministerio de Trabajo a tomar en cuenta lo siguiente para que eso no se vuelva mañana inaplicable, sino que puedan llegar a las domésticas los beneficios. Pero también tomando en cuenta las complejidades de las amas de casa, porque no todo es igual. Tú no puedes exigir que el contrato sea por escrito, porque una simple trabajadora de un barrio que tiene que tener una doméstica o una niñera para irse, porque no hay estancias infantiles que el Estado debe de ofertar. No me estoy refiriendo al gobierno, el Estado, Exacto. para que no se vea que estoy atacando el Estado. Entonces, entra la capacidad económica. Entonces, yo creo que lo primero que hay que determinar es la seguridad social, pero tiene que haber una reglamentación especial para las domésticas, porque hay que tomar en cuenta que toda persona que va a afiliar a alguien tiene que registrarse en la Dirección General Entonces, de mi casa Impuestos no es una Internos. empresa. Vamos a suponer que no lo sea, pero hay que buscar una respuesta porque no todos van a saber cómo hacerlo y van a vivir en el aire. En la seguridad social tiene que haber una resolución con carácter especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social en lo que tiene que ver la forma de las cotizaciones y los pagos. ¿Qué cubre el Estado? ¿Qué no cubre el Estado? Tanto a favor de la empleada como del empleador o empleadora. Eso hay que verlo, tomando en cuenta las características, porque no es lo mismo una doméstica que trabaje en los cerros de Gurabo que una doméstica que trabaje en Pekín o en Cienfuegos, en una casa de una clase media-baja. Entonces hay que ver las categorías. En lo que respecta al salario, sugiero que tiene que haber una tarifa, una resolución con tarifa especial. También tomando en cuenta las categorías sociales. ¿Y las prestaciones laborales, don Entonces, Julián? en lo que concierne a las prestaciones laborales, los demás, las vacaciones, el descanso, la jornada, no hay una variante en sí, mucha. Sí se involucra ahora, se incluye la figura del preaviso. Pero el preaviso es cuando tú vas a retirar a una doméstica o una doméstica se quiere ir por sí misma. Es decir, hay que llegar a una conclusión de coger el convenio 189, poner en movimiento las fuerzas que intervienen en el área correspondiente a la familia con las domésticas y buscar las respuestas ya de forma inmediata, no darle más larga, pero ajustado a una realidad que no provoque tampoco afección. Si el Estado tuviera estancias infantiles, casas para envejecientes, como manda la Seguridad Social, si el Estado tuviera respuesta a otros elementos de la seguridad social, la cosa fuera mucho más fácil. Aquí hay como punto neurálgico la jornada,
porque hay quienes duermen en la casa. Exacto, porque es que es un trabajo que varía mucho, Entonces, don Julián. para la que duermen hay que buscar qué respuesta intermedia se busca. Y eso solo se logra con la intervención del conjunto de la doméstica a través de un instrumento que le aglutine y que tengan voceros que le representen. Creo que se llegó el momento. Felicito al ministro, no tal vez en el fondo como ha pretendido, sí en la forma de motivar. Vamos a partir de que hay un deseo de buena fe y un gran interés en buscar respuesta a favor de un sector que sufre mucho, un sector que sufre tanto que ya un gran escritor ruso que escribió La Madre señaló una vez que se iban a dar golpe en el pecho ante el Jesús en oro, pero en la noche ese mismo que pedía, pero se daba golpe, estaba violando a una doméstica. Wow. Fíjate tú desde cuándo viene eso. Entonces el momento es felicitarlo, pero que podamos buscar el camino, cómo recorrer para que el convenio 189 y ajustado a las realidades de la seguridad social, de la jornada, del salario, de la convivencia y de la armonía, del trato más allá, y del a trato esas más personas, allá, claro. también prever ya la figura del despido, la figura de la dimisión que están en el código. Entonces, poder todo eso armonizarlo para la protección de los derechos sin que se asusten en demasía, en particular la empleada de un banco que tiene una Exacto. doméstica, Que la es una empleada de una necesidad, es una tienda que necesidad. tiene una doméstica, ver cómo se busca la conjugación, porque una ley tiene que ser la resultante de la realidad de cada cuadro socioeconómico y geoeconómico y social. Julián, pero es un tema sumamente complicado. Yo pienso que debería, no perder la importancia, deberían dedicarse algunos segmentos para que los analicemos así, porque la verdad que hay que pensar en el sector del cual estamos hablando esta tarde. Hay que legislar en ese sentido. Primero hay que hablarle al pueblo, concientizarlo, hacerle ver la valía de ese sector. Te digo, para mí, eso es sagrado. También en el convenio se visualiza todo lo concerniente a la contratación doméstica de migrantes. Exacto, que es otra realidad que aquí. dar. Sí. La misma OIT tiene establecido qué hay que hacer para poner en vigencia el convenio, no solo ratificarlo. Entonces, lo bueno es que se enfoque en toda la parte complementaria del convenio y ver todas las recomendaciones de la OIT, porque el convenio es lo que debe de servir de punto de partida y de basamento. No, Julián, y que hay una cosa, como plantea mi hija, que en la medida en que el trabajador se siente bien tratado, se siente tratado como debe ser, rinde más a sus tareas en la casa. Oye, mira, yo tengo en la oficina, que no es finalmente, no es una doméstica, ella es una empleada, pero yo tengo una joven de nacionalidad haitiana. Esa muchacha habla francés, esa muchacha tiene conocimiento del inglés, ya te habla el español. Wow. Pero solo el hecho de cómo ella me sirve el café, cómo atiende a los clientes cuando van, cómo se comporta su educación, qué valor, no, qué valía. Claro. El que le sirve a otro tiene Claro. que esperar de uno respuestas Claro, bellas sí y mismo. positivas. Pero eso va más allá de lo físico, Claro. es un asunto de conciencia sí, interior. no. Eso es así. Muy interesante el tema. Sumamente. Hay que tratarlo en varios segmentos. Si gustan, sí. Si gustan, no. Que son temas obligatorios y que los medios, déjame decirte, perdóname Jordi, los medios de comunicación debieran buscar profesionales, adentrarse en eso y tratar de que la cultura del pueblo en sentido general cambie. Pero número uno, que los gobernantes tomen estas sugerencias en cuenta y que se haga lo que hay que hacer. Creo que en eso se para está que las trabajando. cosas resulten bien y haya armonía. Sí. Es comprendiendo realidades. Correcto. Y comprendiendo las complejidades de lo que significa.
quiero que sepa que en toda América Latina esto es Sí. un asunto complejo, Sí. en Europa es complejo. Hay casas, para que lo sepan, hay instituciones de carácter comercial que dan servicio de doméstica Sí, claro. o doméstico a otra casa En y Nueva York y lo he ellos visto son eso. entonces los responsables porque pasan a ser empleadas con todos los derechos laborales. Bueno, Muchísimas gracias, don Julián. A ustedes. Tenemos que seguir hablando de esto. Somos Variedad. Ustedes y nosotros continúan.